11:08 de la mañana, seguimos en el arranque, seguimos aquí ya presentando a nuestro invitado, Facundo Aveiro, secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Día. Un gusto tenerte en la radio. Un gusto estar acá, es la primera vez que vengo. Veía mucho la radio en pandemia. Mira. Conocí en pandemia la radio y ahí empecé a ver algunos programas. Sí, la realidad es que fue una de las pocas radios que en pandemia trabajó toda la pandemia. Mirá, no sabía sí, eso. Nosotros estuvimos toda la pandemia, o sea, realmente fue muy bueno porque de alguna forma podíamos mantener el ritmo que la gente necesitaba, no saber. Así que bueno, un gusto tenerte hoy acá y bueno, en un día donde la verdad, como estábamos charlando hace unos minutos, mucho movimiento político, económico y de alguna forma judicial también, ¿no? Contanos un poquito, a ver, ¿qué es lo que estás viendo desde el punto de vista del sindicalismo? ¿Qué es lo que estás viendo desde el punto de vista de la reforma laboral tan cuestionada, tratándose ahora en el Congreso, en senadores? Contanos un poquito tu mirada. La mirada mía es de mucha preocupación ante lo que está sucediendo. Vemos mucha incertidumbre, vemos también un país partido entre los que apoyan y los que no, y se vio el otro día en el paro, por ejemplo, donde hubo una mayor adhesión a la que tuvo la medida anterior, la que había sido en enero. Entendemos que por ahí todavía fue muy reciente y muy pronto, pero entiendo también que la CGT actúa en consecuencia con la cantidad de cuestiones económicas que se han profundizado y además se ha empezado a ver en muchísimas actividades suspensiones, adelanto de las vacaciones, apertura de retiros y finalmente los despidos. Entonces uno vive con mucha preocupación todo esto y también con mucha preocupación el tratamiento de la reforma laboral, sí, ¿no? Porque uno lo que ve es que se nos habla de que es necesaria la reforma. Yo entiendo y creo que hay que modernizarnos y dar el debate, pero nos hablan de que tenemos una legislación antigua, algunos dicen 30 años, otros dicen más, pero lo que no estamos planteando es que las soluciones que nos proponen, todas estas salidas, la extensión del periodo de prueba, la ultraactividad de los convenios y otros puntos más, han sido debatidos y por los mismos actores en los 90. Yo ayer estaba mirando un video donde se lo veía Funes de Rioja con un Rodolfo Daer, muchos más jóvenes, en el año 95-96, debatiendo estos mismos temas, que en ese momento no tuvieron éxito y que cuando a través de decreto del Ejecutivo del 1553 al 1555 se quiso avanzar con esto, la propia de Justicia lo declaró inconstitucionales. Entonces de novedoso no tienen nada y además también veamos que hay una problemática muy grande con las multas, ¿no? Y yo lo entiendo y creo que hay que debatirlo y hay que cambiarlo ese tema, pero los que nos proponen las soluciones son aquellos mismos que en el año 91, entiendo, nos trajeron este sistema. Claro. Y que poco además tienen que ver con la realidad de las pymes, porque yo digo, ¿cuánto tiene que ver o cuánto puede conocer un Sturzenegger o un Funes de Rioja de la realidad del barcito de acá a la vuelta o del kiosquito que está acá a media cuadra? Creo que muy poco. Ahora, yo te hago un alto acá, ¿no? Que me parece interesante lo que estás planteando desde el punto de vista del gremialismo, ¿no? Y hago este alto porque vos sos joven y me interesa ver tu mirada, porque yo creo que lo que está pasando respecto de la reforma en el aspecto gremial o en lo gremial es que el trabajador también pide una renovación. Porque si vos ves los principales líderes de, digamos, lo que es la CGT o lo que es te encontrás con que el que menos años tiene 30, agarrado del escritorio. Y la verdad es que esto también para los trabajadores, que por supuesto que quieren ser representados, pero por supuesto que también quieren representar. ¿Entendés? O sea, porque sos joven es que te lo pregunto, ¿no te parece que desde ese...
te hago este comentario en función de la ultraactividad, Claro, ¿entendés? claro, O sea, claro. me parece que pasa por ahí, por el hecho de decir, bueno, gente joven que plantee para esta modernización del trabajo, porque es cierto, la ley de contrato de trabajo es del año 74. Claro. O sea, después vinieron las multas en los 90, como vos decís, ya queriendo ver de alguna manera cómo se actualizaba o se modernizaba. ¿No te parece que viene por ahí también la cosa? Yo creo que tiene que ver y que va de la mano un tema con el otro, porque naturalmente las nuevas generaciones vemos el mundo de otra manera, las relaciones laborales y demás. Eso es algo natural y que nos va a ocurrir a nosotros mismos cuando tengamos esa edad, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con, a ver, acá hay una cuestión. Primero hay que aclarar que los gremios son instituciones privadas de los trabajadores, sí, ¿no? Entonces no veo que, por ejemplo, el gobierno tenga la misma intención para con la UIA, donde vemos que también o las cámaras empresariales, ¿no? Y lo mismo también con la política, porque vemos que yo tengo, gracias por lo de joven, tengo 33 años, y yo desde que soy chico he visto los mismos actores de este lado y de este lado en la política. Van cambiando los cargos, pero ellos siempre están y ellos piden que los sindicalistas ya no tienen que estar. Entonces digo, bueno, tratemos todo, la de los sindicalistas y la reforma política. Pero creo que tiene que haber el recambio. Ahora, el recambio yo no sé si es estrictamente meterse adentro de las asociaciones privadas, pasando por encima de la voluntad de lo que quieren los trabajadores, y por otro lado también creo que ese cambio es complicado en una sociedad donde tenemos una juventud que es muy despolitizada o apolítica. Entonces es muy complicado. Por más que uno ponga un contexto propicio y favorable para que haya, para que la democracia sea un hecho real en los gremios, pero si no tenemos una masa de jóvenes con aspiraciones de pelear por sus derechos y de representar a sus compañeros, de tener una mirada no tan individualista y consumista, es complicado también que tengamos un semillero para reemplazar a estos dirigentes. Claro. Respecto de la ultraactividad que mencionabas recién, acá quiero aclarar algo porque cuando lo escuché la otra vez el discurso del presidente, él decía: no puede ser que los trabajadores estén atados a un convenio de un hombre que está en un sillón hace 30, 40 años y ya no está en la actividad hace ese tiempo. Y acá hay que decir algo. Acá lo que se plantea es como si fuera en contra de tal apellido, sí, ¿no? Para ir en contra de ese dirigente. Sí. Pero lo que no se le plantea a los trabajadores es que una vez caída la ultraactividad, van a quedar a la merced de la ley de contrato de trabajo pelada, hasta que se pueda discutir un convenio que debería ser superador según la ley. Entonces acá hay que plantear algo. Tienen que tener en cuenta los trabajadores que para discutir las paritarias, el gremio termina seleccionando un grupo de 6, 7, 8 compañeros entre un universo de miles de trabajadores. Sí. Lo mismo pasa con los empresarios. Exacto. Seleccionan 7 u 8 que van a discutir las paritarias entre un universo de 1000 empresarios. Si nosotros rompemos este sistema y se tienen que discutir por empresas, a lo mejor las empresas multinacionales o empresas grandes que cuentan con asesores y demás puedan tener gente capacitada para discutir convenios que sean realmente eficientes para la empresa y para el trabajador. Ahora, en empresas donde vemos que hay por ahí empresarios que quizás no tienen la capacidad porque no se prepararon para discutir convenios colectivos, sino que se prepararon para producir un producto, y lo mismo va a ocurrir con los trabajadores. En una empresa donde haya 30 trabajadores va a haber que elegir entre esos 30 a los 4 o 5 que discutan las convenciones colectivas. Entonces vamos a tener una infinidad de casos donde no existe esa capacidad de discusión ni de la parte de los trabajadores ni de la parte patronal, lo que nos va a llevar a convenios flexibles en muchos casos, sin ningún sentido, y en otros casos llevará a que no se pongan de acuerdo y queden los trabajadores pelados. O sea que creo yo que puede generar un caos en la industria nacional. Ahora, es una realidad que habría que dividir la situación entre empresas que facturan tanta plata y otras. Nosotros en la actividad química representamos alrededor de 600 empresas en el territorio de Capital y bonaerense,
y vos te encontrás, nosotros cuando discutimos paritarias, esa paritaria le aplica a una pyme familiar que por ahí tiene 2, 3 empleados y a una multinacional monstruosa. Monstruosa. Ahora, también hay que decir que los últimos años, las últimas décadas, también se han ido diferenciando. Por ejemplo, nosotros tenemos trabajadores que cobran 3, 4 millones de pesos y trabajadores que cobran 1,5 millones, 2 millones. Y esa diferencia surge de los acuerdos que hacen entre sindicato y comisiones internas de delegados con la empresa. Sí. O sea que más o menos por ahí habría que trabajar, digo, Ahí yo, vamos, en ese sentido. ahí vamos, Facundo. Creo que ahí es donde realmente los gremios deberían trabajar, porque, a ver, no resulta extraño, y a vos no te debe resultar extraño por cómo estás entendiendo esta problemática, que tenemos hace muchísimos años la misma cantidad de trabajadores inscriptos. Hay algo Tal que cual. está fallando, ¿entendés? Vos no podés seguir teniendo 6 millones de Pero ¿por qué te digo esto? Porque acá nosotros, como comunicadores, lo vemos cuando vienen los distintos invitados y te plantean que la gente joven no quiere, no quiere estar inscripta en un sindicato. Claro, No claro, quieren. claro. Pero Sí. ¿por qué no quieren? Precisamente porque lo que falta es ese medio del que vos estás hablando entre la empresa grande, la multinacional, y la empresa chica. Mirá, muchas veces comentamos, sin dar nombres, pero hay un gremio que tiene salarios, ¿no? Y que, bueno, son los que habitualmente se caracterizan por los bloqueos y demás, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no es lo mismo una empresa que tiene 3 o 4, como vos decís, y una empresa que tiene cientos de trabajadores. ¿Por qué? Porque no puede pagar ese salario. No, tal cual. Entonces, tal cual. ¿cómo termina esto, Facundo? No me inscribas. ¿Cómo termina? Estoy en negro, quiero trabajar así. Y entonces después viene el otro negocio del que vos estabas hablando, que es el negocio de las multas. Porque claro, como estuviste trabajando en negro, pero no se la lleva el trabajador. No, ¿Entendés? tal cual. No se la lleva. Entonces, lo que falta es sentarse a hacer una negociación con una legislación que sea beneficiosa para ambas partes. Claro, tal cual. Mirá, y vos sabés que también tiene que ver con el tema de las paritarias, que a veces los trabajadores plantean. Claro. Y mucho lo veo con los trabajadores que son de las aplicaciones y todo eso, ¿no? Delivery ya, creo que eso, pedido ya. Sí. Que claro, ellos no quieren Pídalo entrar bajo rápido, este todo. sistema, les genera duda el tema del descuento sindical, cuánto van a aportar y qué paritaria lo va a regir, además. Y como hay también mediáticamente se ha generado esta sensación de que las paritarias terminan quedando por debajo. Yo veía, en algunos trabajadores donde han tenido de actividades, hablo por ejemplo desde el 2023 al 2024, aumentos por ahí entre el 100 o el 100 y pico %, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, ayer o antes de ayer salió el dato de Infobae, Sí. de la inflación los últimos 12 meses, que es 289,4, y la paritaria de químicos es 335. Estuvo por arriba. O sea que estuvimos por arriba. Esto también para mostrarle a los trabajadores... que no todo es lo mismo. No todo es lo mismo, creo yo. Y yo voy a hablar por lo nuestro. En el caso nuestro entendemos que se pudo hacer una buena paritaria sin tener que ir a mayores conflictos, administrando la fuerza de los trabajadores con inteligencia, que es lo que el momento amerita, sabios y prudentes, decía el general Perón, ¿no? Bueno, con muchísima prudencia ante el momento. Pero bueno, quería destacar eso, ¿no? Que a veces no se ve y hay que tener en cuenta que por lo general, las paritarias que se negocian a través de los sindicatos suelen ser mucho más altas de las que se otorgan por privado. Y hablando de la industria nuestra, tenemos muchísimas empresas que se han ido acercando los propios trabajadores al sindicato a lo largo de los años, porque las empresas le daban paritarias que no llegaban por ahí ni a la mitad. Y estamos hablando de empresas multinacionales en algunos casos. Claro. Claro. No, es importante la aclaración, porque además es esto que decimos, ¿no? No todos los gremios tienen el mismo tratamiento.
para con sus afiliados. Entonces, es como importante. Lo que pasa que uno acá lo que trata es de alguna forma de globalizar la situación gremial respecto de lo que está ocurriendo con los trabajadores. Y de alguna forma lo que se quiere es que aumente la cantidad de trabajadores inscriptos. Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Porque no nos tenemos que olvidar de algo. Mirá, hoy estaba justamente una de las fuentes me decía que el incremento que viene para los jubilados es del 8,8%. Imagínate que van a estar ganando 216.000 pesos, la mínima, ¿no? Digamos, Claro. que no se sabe si le van a dar el bono o no, que limpios llegarán a los 200.000 pesos, cuando vos tenés una canasta de 800. Claro, ¿Entendés? Entonces, cual. pero tenemos que ser conscientes y pensar de dónde van a poder pagar las jubilaciones si vos no tenés trabajadores inscriptos. Tal cual. Entonces, tal cual. creo Sí, que lo sí, que sí. vos aclarás respecto de las paritarias es importante. Es muy importante para ver qué es lo que ocurre al menos en la actividad, ¿no es cierto? En la tuya, en petroquímicos. Claro. Te quiero preguntar algo, nos vamos un poquito de este tema, ¿no? Contame cómo estás viendo vos la situación actual respecto del gobierno, respecto de qué pasa en el sector donde estás vos, qué pasa en el área física, digamos, en el espacio físico donde vos estás digamos, trabajando. ¿Cómo están viendo este cambio? Porque obviamente que es un cambio. Sí, un cambio muy importante. Mira, todavía vemos que a pesar del ajuste que se está viviendo, que por supuesto recae y golpea mucho a la clase trabajadora, ¿no? A los asalariados, como así también a la clase media, pero a pesar de eso todavía se ve acompañamiento. Se ve bastante acompañamiento y uno cree que no es un acompañamiento pro Milei o pro gobierno, sino que por ahí tiene que ver más con el hartazgo y la bronca con la política que vino hasta acá. No solo el gobierno anterior, sino el otro también y el anterior, todo el sistema político. Creo que la gente se hartó, quiso patear el tablero y bueno, y ahora tienen la esperanza y están convencidos de que se está mal, pero porque es la consecuencia de políticas que se han ido adoptando a lo largo del tiempo y que esta es la manera de salir. Ahora, más allá de eso también hay que decir que hay otra Argentina, porque estamos hablando de 45, 50, siempre en esos números, lo que nos demuestra que hay dos Argentinas. Hay otra Argentina que está totalmente opuesta y en contra del gobierno. Lo que yo veo preocupante, porque me parece que tenemos los argentinos que encontrar un camino de unidad donde todos tengamos que ceder un poco en nuestra idea, porque si no, no hay salida. Y seguimos alimentando, parecía que en algún momento, o la gente así lo percibía, estábamos saliendo de la grieta. Sí. No, a lo sumo se generó otra nueva grieta. Diferente, pero una grieta al fin. Pero estamos, y no sé si se fue más para los extremos quizás, cuando uno ve a los candidatos que empiezan a aparecer, como por ejemplo ahora un Grabois, ¿no? Que empieza a mostrarse mucho más y es el extremo. Sí. Entonces, bueno, eso lo veo con mucha preocupación porque en el medio están los laburantes, que por ahí no tienen la obligación de por qué entender tanto de política, No, claro. de lo que está ocurriendo, pero sí se dejan llevar por cómo han estado, cómo sus familias, cómo han vivido, cómo han podido, iba a decir progresar, pero no, es a la inversa. Cómo se ha ido degradando toda la situación económica, social, educativa, ¿no es cierto? Porque también es un tema que preocupa, porque vos fíjate lo que vos me decías al principio de la charla, la gente joven no se interesa. No. Han logrado eso, digo yo, que no se interese la gente joven y no tan joven, porque 40, 50 años tampoco se interesan. O sea, claro. La gente de esa edad, digo. Claro. No son solo los jóvenes. Por ahí, al contrario, hoy los jóvenes se empiezan a interesar mucho más, pero del lado hoy liberal. Claro. De la política, ¿no? Sí, son libertarios, liberales los que más militan, y después es una minoría las que pueden ser o de izquierda o peronistas,
o demás. Yo soy peronista, ojo, pero No, que pero te admitir las entiendo. cosas como son. No, Es claro. una realidad, yo lo veo en las universidades, en los colegios. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando iba al colegio, y estamos hablando de más o menos 18 años para atrás, 20 años para atrás, era mala palabra decir que uno era de derecha. Incluso yo me Claro. acuerdo Mauricio Macri y los candidatos de él, cuando les preguntaban, negaban tener algún vínculo con la derecha. Lo negaban. Hoy no. Hoy No. es a la inversa. Hoy es a la inversa. Pero bueno, veo eso con mucha preocupación y te vuelvo a repetir, vi que la medida última de la CGT tuvo más adhesión y hasta incluso he visto casos, y algunos los he visto por televisión, donde comerciantes, no sé si eran los dueños del comercio o no, pero decían, mira, yo tengo que abrir porque necesito el dinero, necesito la plata, no puedo darme el lujo de parar, pero adhiero a muchas de las consignas del paro. Lo mismo pasó en la marcha universitaria. Donde muchos universitarios que incluso votaron a Milei se expresaron, otros por ahí no fueron a la marcha, pero adhirieron a la consigna. Es una manera de decir para ellos, Milei, mira, yo te acompaño, te voté, pero el límite, en esto no te acompaño. Claro, o sea, bueno, un poco lo que venimos desarrollando a lo largo de la entrevista, ¿no es cierto? Esto de que, bueno, no estoy de acuerdo con el punto A, B, con la ley base, pero se necesita, o sea, se necesita un consenso para que pueda, porque no nos podemos olvidar que este gobierno ganó con el 56%. Entonces, déjalo que gobierne. Tal cual. ¿Entendés? O sea, déjalo que gobierne. Fíjate qué es lo que va a pasar con la ley y reglamentá. O sea, andá a la reglamentación, plantea ahí los cambios, ¿me entendés? Claro, pero de alguna manera salgamos de este atolladero que no nos permite crecer. Yo te quería, dado, bueno, toda la repercusión que está teniendo en este momento, toda la situación de las denuncias por corrupción, de los movimientos piqueteros, ¿cómo lo ven ustedes desde el gremio, ¿no es cierto?, esto que está pasando? Mira, uno lo ve con muchísima preocupación, por otro lado también mucha bronca con lo que ocurre, ¿no? Porque yo puedo entender o poner en duda que haya algún tipo de operación, no poniendo la palabra, circo, ¿no? Sí. Con todo este tema. Porque a veces se juega con eso y se exageran algunas cosas, pero yo digo, creo que nadie puede desconocer, e incluso los dirigentes sindicales, yo soy de La Matanza, de San Justo, no podemos desconocer que hay cosas raras y todos hemos escuchado o visto de algo que no cierra, lo mismo cuando se hacen van los periodistas a las marchas, claro, y preguntan, hay cosas que no cierran, no pueden ser todos actores contratados, entonces creo que ahí tiene que actuar la ley, pero con todo el peso. Con todo el peso, porque me parece que no se puede permitir. Y creo que el movimiento obrero se tiene que pronunciar fuertemente ante esto, porque si no quedamos ante la sociedad que estamos todos juntos, que somos todos lo mismo, y ahora faltan que digan que también la CGT se quedaba con la plata de los que menos tienen, los más necesitados. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo, y tenemos una concepción muy distinta, y yo creo que es el momento en que la dirigencia tiene que despegarse y aclarar. Y tiene que manifestarse. Esto es una cosa y esto es otra porque cosa. Vos no sé si recordás, Facundo, pero hace unos meses atrás, cuando se presentó la discusión de que los movimientos piqueteros, los líderes piqueteros se quedaban con el 2% de la... a ver, Beliboni salió a decir, ¿pero acaso los gremios no cobran la cuota social? O sea, hay algo que está mal. Sí, como si fuese lo mismo, o si existiera un mismo sistema donde si no pagan la cuota lo hacemos despedir, y son cosas muy distintas. Claro, ¿qué es qué hace un gremio respecto en una actividad respecto de sus trabajadores? Tal cual, pero quiero aclarar algo también. Yo rechazo y repudio cualquier tipo de manejo de cualquier organización social, sea del color que sea, y que hagan este manejo esclavista, por así decirlo, con la gente, para obligarlos a marchar, así como también rechazo y estoy en contra de medidas que ha adoptado Patricia Bullrich,
que vendría a ser una especie de amenaza a la inversa, porque por ahí sí tenés gente que realmente lo cobraba, que cobra el plan porque le corresponde y que querían marchar o expresarse. Y ante esas amenazas por ahí pudieron haber tenido miedo y decir, no, mejor me quedo en mi casa. Yo rechazo y repudio las dos partes, así como también cuando se habló del paro y se puso un teléfono para que los trabajadores llamen si estaban siendo presionados. Nosotros muchísimas veces tenemos casos de empresarios que presionan a los trabajadores y hemos llegado, por ejemplo, hasta un punto límite en San Justo en el 2021, donde tuvimos por una empresa de la industria química, Rame, que ha denunciado a todos los trabajadores porque se quiso sacar de encima toda la planta, porque hace más de 3 años que querían afiliarse a nuestro sindicato y no se les reconocía. ¿Qué hizo el tipo? Armó un circo, dijo que existió un bloqueo, que nunca existió, y hasta el día de hoy la justicia nos da la razón en que esos 10 trabajadores, ninguno estuvo detenido ni media hora ni 10 minutos. Y la fiscalía mostró y comprobó que eran trabajadores genuinos que estaban reclamando por sus derechos y que la empresa se los negaba. Empresa que después tuvieron un montón de denuncias de otros tipos que no viene el caso, pero hay de esos casos. Yo rechazo las dos partes y creo que tiene que haber libertad absoluta para que el laburante decida. Para que si hay que hacer un paro, el laburante lo decida en asamblea, porque del que va a correr el riesgo su puesto de trabajo es de ese trabajador. Claro. Yo como sindicalista puedo decir, bueno, vayan al paro en tal empresa, pero el trabajador tiene que estar decidido a ir a la medida o no, porque el que después puede sufrir un descuento o ser despedido incluso por defender sus derechos es el trabajador, es el laburante. Entonces la decisión tiene que ser soberana siempre y el gremio tiene que acompañar, sea para ir al conflicto o para no ir al conflicto. Claro. Facundo, realmente ha sido un gustazo que hayas venido a nuestro programa, que hayas estado en la radio. Espero que te hayas sentido bien para la primera vez que has venido por Radio Sónica y muchísimas gracias por todo lo que nos has estado comentando. Bueno, muchas gracias, Josefina, y un saludo muy grande a todos los que están mirando.